Recording in progress. Ok, pon a grabar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla Libertad, 26 de febrero del año 2024, inicio de la semana, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Gracias a la producción ejecutiva de Catherine Manzano, tenemos hoy la presencia y vamos a aprovechar muy bien el tiempo del profesor Alexander Campos, @Campos Alexam, director del Centro de Investigaciones Populares. Buenos días, Alexander. Celebramos recientemente un nuevo cumpleaños del padre Alejandro Moreno. De hecho, yo te escribí, fue el 22 de febrero, estamos a 26. Dicen, padre y maestro Alejandro Moreno, del Centro de Investigaciones Populares, 90 años de su nacimiento. Dejó entre nosotros un gran legado. Su pensamiento y obra tiene una gran vigencia e importancia para enfrentar los grandes desafíos en Venezuela. En tono del pensamiento del padre Alejandro Moreno, ¿qué podemos decir de este momento del país? ¿Qué nos puede ayudar su pensamiento? Pues bueno, sí, muchas gracias por tener presente siempre la memoria y el legado. No te oigo, se perdió el sonido. Cosas que pasan cuando es en directo. No te oímos, el sonido está perdido. Ok, Bueno, después de una breve interrupción por razones técnicas, volvimos con Alexander Campos. Alexander, quedó pendiente la reflexión sobre el pensamiento y la vigencia del pensamiento del padre Alejandro Moreno para entender el desafío del país en este momento. pues así es. Te decía que te agradecemos mucho que tu constante recuerdo, no solamente a la memoria, sino al legado del padre Alejandro Moreno, eh, fundador del Centro de Investigaciones Populares. Y precisamente yo creo que, digamos, la palabra que usaste es pertinente pues en este momento, el desafío, ¿no? El reto de este momento. Precisamente el pensamiento de Alejandro, un pensamiento que no se ajusta precisamente a lo tradicional, a las respuestas tradicionales, sino que era siempre un pensamiento y fue siempre un pensamiento que intentó ver eh, desde los sitios que parecía que no podía tener respuesta, ¿no? Es decir, Alejandro siempre tuvo la audacia de pensar desde aquellos espacios en los que posiblemente el sentido común decía que no había respuesta, ¿no? Y él se atrevía a asomarse allí, permanecer allí, pensar desde allí. Y precisamente en estos momentos en los que parece que todo es tan oscuro, en los que la realidad nos plantea un reto y un desafío que parece insalvable, que parece que no, del que no podemos dar cuenta. Bueno, en ese momento es preciso recuperar no solamente la audacia y la habilidad de la persona de Alejandro Moreno, sino las herramientas que su hermenéutica permitía o nos permite para poder entender esos momentos críticos, esos momentos oscuros
esos pensamientos que, digamos, esas disyuntivas que parece que no tienen respuesta con las soluciones tradicionales. Y precisamente porque, bueno, se atrevía, ¿no? Se arriesgaba siempre a dar el paso en el que los otros normalmente pensaban tradicionalmente, normalmente piensan desde la forma convencional, desde lo que dice la academia, desde lo que dice la ortodoxia. Alejandro, pues entonces te pensaba desde la heterodoxia, desde la heterotopía, desde aquel lugar en el que aparentemente no había respuesta. Eh, eh, es un reto constante de su pensamiento, pero creo que en este momento lo es mucho más, porque, bueno, como decía, pareciera que no hay respuesta, pero el pensar desde el otro lugar, desde el lugar no de la comodidad, desde el lugar no tradicional, desde aquellos que no han sido, digamos, nunca llamados a intervenir sobre nuestra realidad, quizás eso nos dé, digamos, una luz en medio de esta oscuridad. Tú sabes, Alexander, que uno de los, a ver, porque pensar bien la sociedad es pensar, en primer lugar, en sus elementos radicales, por raíz, Mm, ¿no? No extremos. ujú. Y además ser capaz de ciertas tendencias. Me refiero a esto. El padre Alejandro Moreno y su Centro de Investigaciones Populares, del cual tú siempre has formado parte, yo creo que fueron los primeros en reflexionar sobre la violencia en los barrios y sobre los protagonistas de las violencias, de la violencia en los barrios, que es el malandro. Y fueron ustedes tan geniales que construyeron el arquetipo del malandro venezolano, que es un arquetipo tan duro, tan fuerte, tan sólido, que a mí en lo particular, a mí me sirvió para proyectar el comportamiento político del malandro político, porque el palabras más, palabras menos, y abusando de la heterodoxia y de la heterotopía, a mí me parece que tienen la misma conducta, solo que el malandro de barrio, dice el padre Alejandro Moreno, sabe que va a vivir poco, y los malandros totalitarios, yo creo que también saben que van a vivir poco, pero duran mucho, por otras razones, porque al fin y al cabo utilizan la fuerza. Este, a ver, ¿hay algo nuevo que habría que decir al respecto? Sí, definitivamente hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas, digamos, importantes, porque ese ejercicio que tú nos estás diciendo, el ejercicio de tratar de entender desde un arquetipo, digamos, criminológico, una estructura y un modelo político, fue algo que inmediatamente hicieron y empezó a hacer los que escuchaban, digamos, estos planteamientos que nosotros fuimos haciendo sobre eso que tú llamas arquetipo, ¿no? Sobre esa estructura, digamos, del malandro, ¿no? Inmediatamente muchos decían, pero bueno, usted está describiendo a tal y tal y a cual y a tal. Es decir, ellos normalmente el ejercicio era identificar a sujetos públicos a partir de eso, de una caracterología que no provenía desde lo político, sino precisamente desde las estructuras delincuenciales. Le sucedió a muchos. Este, yo creo que en lo básico, sigue manteniéndose, ¿no? Es decir, el núcleo formativo sigue manteniéndose, ¿no? Por ejemplo, el núcleo de una personalidad
no abierta al otro, sino encerrado totalmente en sí mismo y en sus deseos, sin apertura hacia los demás. Eso permanece, eso permanece. Pero precisamente al politizarse cada vez más, al encontrar salidas políticas ese modelo, al encontrar cauces políticos ese modelo, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo sin comprometer las cosas? De alguna manera fue reconfigurándose, fue reconfigurándose. Eh, Porque, por ejemplo, el malandro nuestro establecía asociaciones circunstanciales, el malandro tradicional, y en realidad todavía lo sigue haciendo. Son asociaciones, le cuesta formar pandilla, le cuesta formar organización en busca de un fin institucional. Eso le costaba, ¿no? Por eso en Venezuela las pandillas no existían, o si existían, tenían muy corta duración, eran pandillas para un par de robos, unos robos, y ya, no se mantenían mucho más, ¿no? Sin embargo, con estos últimos años, eh, hemos visto que las asociaciones de carácter delincuencial están teniendo duración, están teniendo permanencia, aunque todavía siempre gira alrededor del plan, aunque todavía siempre gira alrededor de un sujeto en particular, y no alrededor de un proyecto como tal. Y eso es bien interesante porque eh, y quizás este sea un punto débil, porque un punto débil dentro de la gran interpretación de lo que han llamado el ecosistema, el ecosistema tradicional. Hay una línea del pensamiento venezolano que lleva esta interpretación y que a mí me parece muy correcta. Es decir, en muchos campos, en el sentido de que lo que se forma en Venezuela no es solamente, digamos, sujetos delincuentes, sino que se va creando todo un sistema criminal de organización y tal. Ok, a mí me parece que en términos generales es correctísimo. Es correcto. Ahora, y que además también tiene proyecciones internacionales, o lo de aquí es parte de una proyección internacional. Ojo, ese no es el tema ahorita. Lo que sí, lo que pienso yo que dentro del análisis hay que trabajar es que en Venezuela el ecosistema tradicional digamos, el ecosistema, perdón, puede tener una falla. ¿En qué sentido puede tener una falla? En el sentido de que eh, eh, nos asociamos en torno, o se asocia en torno a personas y no en torno a proyectos, y no en torno a proyectos. El ecosistema criminal de la izquierda se organiza en torno a un proyecto que es delincuencial en sí mismo, y que es criminal en sí mismo, pero en torno a un sistema. Eso le da fuerza en cuanto el ecosistema se protege, en cuanto O sea, desaparece tú lo un que dices es actor. que el ecosistema criminal de izquierda cuenta además con una ideología que los reviste como que de cierta legitimidad, a pesar de que No, finalmente termina siendo no exitoso. solamente los reviste de legitimidad, eso es secundario, los cohesiona, Ok, los cohesiona. Entonces, puede morirse Fidel Castro,
puede morirse Putin, podemos morirse, pero el eje no está en torno a una persona. El eje está en torno a un proyecto que es criminal y le da líneas de acción, le da estrategias de acción, ese tipo de cosas. En Venezuela, la organización criminal está en torno a sujetos. En torno a sujetos, bueno, eso tiene sus raíces culturales, no viene al caso estudiarlo, pero detengámonos en un ejemplo, el coqui. El coqui, el coqui mantuvo cohesionado una estructura criminal casi como ninguna otra pandilla en Venezuela, casi como ¿Te ninguna otra. refieres al plan de Petare, no? No, o de la Aunque, Cota 905. aunque Wilexis, no, Coqui era el de la Cota 905, Wilexis es el de Petare, que es el Ok, que le ok. puede hacer, sombra en cuanto a permanencia. Pero detengámonos allí. Y lo que quiero decirles es que eh, él rompe un modelo. Ya venían varios, ya venían otros haciéndolo, pero con él tiene mayor concreción. Rompe un modelo de organizaciones de muy corta duración. Él logró tener casi una década completa esa organización, estructurarla, ampliarla, llevarla prácticamente casi todo el oeste de Caracas. Es decir, tener una estructura grande. Lo matan, se cae la agrupación, se cae la agrupación, se cae la agrupación. Eh, este, eh, no es un proyecto, en ese sentido, es contrario, ese sentido tiene un movimiento, no contrario, distinto al que tiene el ecosistema criminal de izquierda, en el que el sujeto puede morirse, pero mientras se sostenga el sistema, o por lo menos los ideales que cohesionan el sistema, se mantiene. Es más, pudiese ser que en eso sí se parece, como ninguno de los dos busca una recompensa en la gratificación monetaria, entonces pueden quedarse los dos, y ahí coinciden, pueden quedarse los dos sin dinero, pero siguen cohesionados. Entonces, esas son bandas que como el fin último no es la gratificación por la remuneración monetaria, no, sino el fin último es el ejercicio del poder por la destrucción del otro, por la eliminación del otro. Ese es el fin último, el buscar la eliminación del otro, el imponerse sobre los demás. Y ahí coinciden, fíjate, estoy dando las cosas donde no coinciden y donde sí coinciden, y ahí coinciden, buscan eliminar al otro a toda costa. Pues bueno, entonces, vuelvo a lo del asunto de la debilidad. A mí me parece que precisamente lo nuestro es digamos, las estructuras criminales, digamos, de origen popular, tiene una fidelidad a la persona que no lo tiene el ecosistema criminal, la fidelidad al sistema, y una cohesión alrededor de personas. Entonces, por ahí tú pudieses infiltrarte y meterte. Ojo, ellos buscan evidentemente, ¿qué sucedió? Sucedió que el ecosistema criminal venezolano buscó, ante esa debilidad, y digamos, buscó la vacuna. La vacuna fue el cambio inmediato del liderazgo, el cambio inmediato, además por sucesión. Pero bueno, quizás es bueno detenerse allí. Claro, no, Alexander, porque es que la otra gran
digamos, el otro gran aprendizaje y lección de vida del padre Alejandro Moreno y del Centro de Investigaciones Populares es eso que ustedes llaman el, ahora no recuerdo bien, la convivencialidad, ¿no? O sea, que yo interpreto como, si vas a estudiar un fenómeno social, vívelo, vívelo. Y digamos que ustedes son en ese sentido singulares, no insuperables, singulares. Ustedes viven el fenómeno de los sectores populares viviéndolo, eh, sufriéndolo, disfrutándolo, experimentándolo, en una cotidianidad de vida. Que eso es mucho decir. La lección la dio el padre Alejandro Moreno. El padre Alejandro Moreno, sacerdote salesiano, decidió irse a una comunidad popular, vivir allí y darse cuenta de lo que allí ocurría. Por supuesto que eso sigue practicándose, pero digamos que tú siempre has dicho que ese es un déficit de comprensión que tienen los políticos, que creen que marchan por un barrio y ya entienden todo del barrio. Entonces quería tu reflexión al respecto. Sí, bueno, aprovecho, digamos, para ampliar un poco más de lo que hemos dicho, pues, aquí, ¿no? Evidentemente que, digamos, eh, tú lo que estás diciendo, y es que, y eso lo defendemos, es que eh, el conocimiento empático, es decir, aquel que nace de compartir un mismo destino común, compartir un mismo destino común. Eh, eh, Le da una profundidad distinta a aquel que se acerca al otro compartiendo solo las circunstancias. A ver, cuando se comparte el destino común, y no solamente el ahora, sino que tu tiempo es una donación en esa y hacia esa convivencia. El conocimiento que surge de allí no es un conocimiento comprometido con la circunstancia, sino comprometido con lo que podemos construir juntos, con lo que podemos construir juntos. Eh, eh, y en ese sentido es profundamente evangélico el pensamiento de Alejandro. No solamente se quiso Jesús hacer hombre, es decir, no solamente quiso compartir su presente, sino que se quiso compartir su futuro. Entonces quiso morir igual que muere todo hombre. Es decir, no se hizo solamente carne, no, sufrió con la carne, porque una cosa es hacerse carne y vivir espiritualmente. No, se encarnó, se hizo carne. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que de allí no solamente se produce solo una convivencia. De allí lo que se produce es también un conocimiento distinto, un conocimiento en el que tú también pones en riesgo tu futuro. Y evidentemente cuando pones en riesgo tu futuro, te piensas bien lo que vas a decir. Te piensas bien lo que vas a decir porque no es el futuro del otro, es el futuro que compartimos los dos. Es nuestro futuro, es nuestro futuro. No estoy hablando de otro lejano, estoy hablando de nosotros mismos. No estoy hablando del pueblo venezolano como un externo.
estoy hablando, estoy hablando del otro como eh, eh, digamos, como un pueblo igual que yo. Entonces, ojo, añado un poquito más, añado un poco más. De riqueza de un conocimiento que surge que surgiría de esta manera. Es un conocimiento que ayuda a superar las oscuridades propias de una situación, vamos a decir, oscura como la que estamos viviendo. Y yo no me cansaré de insistir que es un error tratar de interpretar y de usar para entender una situación de digamos, de opresión con instrumentos creados en libertad, con instrumentos creados en libertad. Los instrumentos de medición y de entendimiento de de la opinión pública han sido creados para entendernos en situaciones de libertad. Tanto es así que la mayoría de todos ellos, encuestas y demás, están producidos para el intercambio comercial, para en una situación, para entenderlo, para entenderte en una situación de libertad, de libertad, y a veces de igualdad, no siempre, pero por lo menos en principio Entonces, con esto lo que quiero decir es que si tú pretendes entender esta situación desde estos instrumentos, te vas a encontrar que no son capaces de llegar hasta el fondo. Entonces, Alejandro, creo que con su metodología de la investigación que implicaba la invivenciación, es decir, no solamente el estar en, sino el participar y el estar en ese horizonte, en ese horizonte de vida, el pertenecer a ese horizonte de vida, pues logra superar precisamente estas barreras que naturalmente para protegerse construyen las sociedades que viven en eso, en opresión, pues, ¿no? En opresión. Entonces, ojo, cuando usted eh, lea una investigación, cuando usted lea una investigación que ha sido producida en una situación de opresión, si esa investigación no ha tomado las suficientes medidas para, para digamos, permitir que el sujeto pueda hablar libremente, aunque esté en medio de esa situación, ojo con ella, porque puedes estar ante una voz que no es totalmente libre. Sí, en una circunstancia de absoluta sospecha, ¿no? Que todo el mundo Exacto. desconfía de todo, que es lo que... Ahora, tú sabes que me viene a la mente una frase que dice, donde hay sombras hay luz, ¿no? O sea, uno no puede, digamos, decir, hay sombras sin hacer una referencia a que hay una luminosidad. Y simplemente quería preguntarte, en un mundo, digamos, de tanto sufrimiento cotidiano, pero en el que se vive, obviamente, se fundan familias, se va a la iglesia, se tienen festejos, etcétera. Se pasea por la ciudad. En ese mundo, ¿cuáles son, desde el punto de vista del curso de investigación del padre Alejandro Moreno, a quien estamos haciendo hoy un homenaje? ¿Cuáles son los valores del venezolano que efectivamente ustedes han identificado como sustanciales, como básicos, como columnas fuertes
que nos han mantenido hasta ahora. Pero todo el mundo dice, ¿y Sí, cómo esto no se ha derrumbado? Bueno, algún valor tendremos, ¿no? O sea, algo nos mueve. sí, sí, fíjate, bueno, como toda cultura, eh, y tal como tú has dicho, nosotros estamos llenos de sombra y llenos de oscuridades. Y lo que en un momento es a lo mejor bueno para algunas cosas, en otro momento y en otras circunstancias mala para otras cosas, ¿no? Yo estoy seguro que parte de la dominación o buena parte de la razón o de las razones que hay para la dominación está en que el venezolano, dentro de su estructura del relacionamiento social, está el evitar la conflictividad de tú a tú, pues, ¿no? Es muy, muy, muy difícil que el venezolano acepte eso, no lo acepta ni en su propia familia y no lo acepta tampoco hacia afuera, ¿no? Siempre está ¿Cómo se tratando. llamaría eso? ¿Cómo se llamaría eso? No, yo lo llamo evitar la conflictividad, es decir, es lo que yo veo que está sucediendo. No es que evita O sea, para el confrontar a los... venezolano es importante que no haya lío, pues. Que en la fiesta familiar no haya la pelea person to person, o sea, No, el, ojo, fíjate, no, eso, a ver, cuando se dice evitar la conflictividad, no se está diciendo evitar el roce, evitar enfrentar, no, sino que el venezolano trata que el vínculo se mantenga siempre, aunque tenga que gritar con el otro, ojo, aunque tenga que rozar con el otro, ojo, pero siempre va a llevar las cosas hasta el punto de que, caramba, compadre y compadre, yo no voy a exacto. evitar romper eso, yo no voy a evitar, pero ¿verdad? Y se gritan, pero después vuelve. Es un Bueno, tira. salvo las muchachas que cayeron por el techo, ¿no? Ah, bueno, sí, A lo te mejor son entiendo. comadres, a lo mejor son Te, comadres y se siguen llamando comadres. Yo creo que ahí nos faltó un contexto, ahí debe haber un hombre metido de por medio, Sí, ahí pero debe bueno, haber, ahí hay un hombre atravesado. Nos referimos a un video de las redes sociales donde un par de muchachas uh, jóvenes y con buen cuerpo, las dos, pues después, se esperan en muy la complejo, calle y se dan de golpes, se montan sobre una platabanda, caen como en las películas, como en las películas. Bueno, como en las películas. terminaron presas. Me imagino que por daños a terceros, ¿no? Bueno, yo vi presa a una, Si la no sé otra si no la la otra, conseguyeron. no sé si la otra cayó, porque, ojo, caer de cabeza a Wow, esa altura wow. no debía ser muy... Pero bueno, este, entonces, yo creo que parte digamos, de nuestra, digamos, de nuestra estructura cultural, de nuestros fundamentos culturales, está ahí en evitar el conflicto. Este, al hombre moderno, de la cultura moderna, eh, esto no lo evita entre otras cosas, ¿por qué? Porque tiene eh, una herramienta para favorecer después la cohesión, que son los acuerdos. Acuerdos, acuerdos institucionales, acuerdos organizacionales, eso, las constituciones, las leyes, ese tipo de cosas. Puede reconstruir el vínculo a partir a partir de relaciones abstractas. Al venezolano le resulta muy difícil ni construir ni reconstruir el vínculo a través de las relaciones abstractas. Pero eso hace que en la vida cotidiana se pasen muchas cosas que en otras culturas sencillamente no se dejan pasar. No se dejan pasar, sino que rápidamente se atajan y bueno, y a veces llevan a conflictos como guerras, pues, ¿no?
Ojo, pero se atajan, se atajan. Para mí, en esta situación, eso es un punto realmente débil. Débil, porque desde hace mucho tiempo, es decir, muchas cosas se hubiesen controlado si eso no hubiese sido así. Ojo, pero también tenemos muchas otras cosas, como por ejemplo, la solidaridad de corto alcance y de carácter matricentrado que caracteriza nuestras relaciones sociales. Algo que nos ha hecho, y además es algo reconocido, por cierto, por la ONU, enfrentar situaciones como la emergencia humanitaria compleja sin tener unas consecuencias digamos, sociales más grandes que las que tenemos ahora. Con esto quiero decir que en otra sociedad en la que las respuestas comunitarias fuesen distintas, la hambruna hubiese llevado digamos, a una desaparición completa de comunidades más de las que ahora tenemos. Entonces, ojo, más que decir esto es bueno o esto es malo, a nuestro entender es ¿por qué no le das la posibilidad de construir con lo que eres? Sino que tienes que imponerle y cambiarle lo otro. Alejandro en ningún momento endiosó la cultura venezolana. Alejandro en ningún momento convirtió a la cultura venezolana en algo sagrado. No, Alejandro lo que decía es respeto por la otredad. Si esto es así, el punto de partida es reconocer tu distinción. Si no reconoces tu distinción, no puedes hacer nada bueno con eso, sino que buscarás su eliminación. Entonces, el llamado permanente de Alejandro no era a ensalzar la cultura venezolana. El llamado permanente de Alejandro era a reconocer su existencia y a partir del reconocimiento de su existencia, intentar no solamente reconocerlo, sino permitirle construir sociedad a partir de esto. Ese era su reclamo constante y sigue siendo nuestro reclamo vamos a decir, como herederos de su legado y de su pensamiento, que a partir del pueblo venezolano podemos construir una cultura en la que, digamos, podamos aportar algo y quizás encontrar caminos para nuestra propia liberación, pues. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de tu fraternidad con Alejandro? ¿Cómo lo conociste? Algo que tú recuerdes. Mira, fueron 38 años de convivencia prácticamente diaria, porque bueno, una vez que salí de la congregación, me fui a vivir al barrio donde él se había insertado. Después vivimos juntos por muchos años bajo el mismo techo, mi familia y yo también. Y después vivimos a dos casas, uno del otro, y además compartíamos investigación y compartíamos eh, 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 trabajo juntos, pues. Y no solamente trabajo intelectual, sino trabajo pastoral juntos en la misma comunidad. Pero fíjese, eh, eh, quizás, eh, digamos, a ver, hacer valer eh, eh, el carácter de Alejandro. Alejandro fue un hombre duro, muy fuerte, de un carácter áspero, totalmente áspero. Es decir, Alejandro no consentía mayores cosas. Es Y decir, la voz no le era un hombre ayudaba. La salamero, voz tenía una voz de una voz tambor, pues, muy ¿no? Fuerte. fuerte, una voz muy fuerte, pero en el trato personal igual era así. Pero a pesar de eso, Alejandro lo adoraba
la comunidad en la que compartió su vida los últimos 40 años, precisamente porque se hacía querer no por salamería, no por agradar a los demás, sino por su autenticidad. Es decir, yo creo que, y esto es algo que reivindico en él y, por ejemplo, también en Ramón Piñango, pero en él se notaba mucho más. Es decir, Alejandro, junto a él visitamos presidentes, expresidentes de la República, ministros. Yo creo que no hay una instancia de élite que nosotros no hayamos visitado y además también de comunidades desde las más pobres, más campesinas, en cualquier parte del país. Y en todas ellas, todas, desde las primeras que dije hasta estas últimas, Alejandro siempre iba con la verdad y se lo cayérale bien o no le cayera bien a nadie, pero él decía lo que pensaba que debía decir en ese momento. Se ganó, bueno, estoy hablando de cardenales y demás, no, nunca llegó personalmente a tratar ninguno de los papas mientras, digamos, nos conocimos, pero cardenales sí, y también se los decía, también le ponías las cosas cuando tenía que regañarlo o cuando tenía que valorizarlo. Es decir, una persona que apostaba siempre por la verdad con sus consecuencias, cosas que muchos dicen, les suena muy bonito, pero muy pocos hacen. Y les puedo asegurar que en su caso tuvo consecuencias muy duras, porque hasta lo expatriaron del país, lo sacaron del país por ser como les estoy diciendo, pero él no podía actuar falsamente, no podía actuar falsamente. Entonces, esa autenticidad creo que le labró el camino al cielo. Y el que quiera, el camino de seguimiento de Alejandro es un camino duro, muy duro, porque el pensar que seguir digamos, con su pensamiento te obliga a ser sincero y auténtico como él, es pensar que vas a tener muchos problemas a lo largo de tu vida, muchos. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad de haber hecho este homenaje a Alejandro Moreno. Yo lo conocí, tuve oportunidad de compartir Así es. momentos muy lindos con él. Yo creo que de las últimas entrevistas que se le hizo a él, que da, digamos, cuenta de su inmensa generosidad, la hicimos en RCR Así es. contigo, ya cuando tenía alguna dificultad para Así es. conversar, etcétera. Y la verdad es que es de esos venezolanos que nos han acompañado en estos tiempos de calamidad hasta el último suspiro de su vida. Y yo creo que vale la pena recordarlo siempre como ustedes lo recuerdan. No solo lo recuerdan, sino que desde su pensamiento siguen construyendo conocimiento. Muchísimas gracias, Alexander Campos, director del Gracias a Centro de ti. Investigaciones Populares, @Campos Alexan, y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Suscríbanse al canal, denle like y además aprieten la campanita. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.